El cerebro es extremadamente sensible a la falta de oxígeno debido a su alta demanda de este elemento para mantener sus funciones neuronales y metabólicas. Esta situación puede ocurrir por varias razones, como un ataque cardíaco, un ahogamiento o una asfixia. Pero, ¿cómo afecta la panoxia a nuestro cerebro? Veamos algunas técnicas utilizadas por los científicos para estudiarlo. Es una condición médica grave que puede tener consecuencias. Suele presentar síntomas, como mareos, confusión o pérdida del conocimiento. Cuando el cerebro experimenta una reducción significativa en el suministro de oxígeno, las células nerviosas, neuronas, comienzan a deteriorarse rápidamente debido a la falta de energía. Este proceso lleva a la muerte celular y a la disfunción cerebral, con consecuencias potencialmente devastadoras para las funciones cognitivas, sensoriales y motoras del individuo afectado. La panoxia cerebral es considerada una emergencia médica debido a su capacidad para causar daño cerebral irreversible en un corto periodo de tiempo. Sin oxígeno adecuado, las neuronas no pueden producir suficiente energía, ATP, para mantener sus funciones básicas, lo que conduce rápidamente a la muerte celular y a la interrupción de las redes neuronales esenciales para el procesamiento de información, el control de funciones corporales y la regulación de emociones. La barrera hematoencefálica protege al cerebro del torrente sanguíneo. La panoxia puede dañar esta barrera, permitiendo que entren toxinas y otras sustancias nocivas al cerebro. La falta de oxígeno conduce a la muerte celular y la disfunción cerebral a nivel molecular. Una de las formas de estudiar el cerebro durante la panoxia es usando electrodos. Estos dispositivos registran la actividad eléctrica de las neuronas en diferentes capas del cerebro. Nos ayudan a entender cómo cambia la actividad neuronal cuando falta oxígeno. Otra técnica es la imagen de calcio, que utiliza fluorescencia para mostrar la actividad neuronal. Con esta técnica, podemos ver cómo cambian los niveles de calcio en las neuronas durante la panoxia. Bienvenidos a otro programa de nuestro canal. Hoy exploraremos el fascinante mundo del cerebro humano y descubriremos qué sucede cuando este vital órgano no recibe suficiente oxígeno, de importancia crucial para entender mejor el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Argumentan que fenómenos como la visión del túnel puede atribuirse a la falta de oxígeno en el cerebro. Si te gusta nuestro contenido, acompáñanos hasta el final en este viaje científico. Prepárense para aprender cosas muy interesantes. La atribución de la visión de un túnel durante experiencias cercanas a la muerte, ECM, a la falta de oxígeno en el cerebro se basa en explicaciones neurofisiológicas. Cuando el cerebro experimenta una disminución en el suministro de oxígeno, ya sea por una situación de estrés extremo, una enfermedad grave o un evento traumático como un paro cardíaco, pueden ocurrir cambios en la actividad cerebral que afectan la percepción y la conciencia. Como veremos ampliamente más adelante en nuestro programa, la falta de oxígeno en el cerebro, conocida como hipoxia cerebral, puede alterar la actividad de las neuronas y las conexiones neuronales. Esto puede provocar fenómenos visuales y sensoriales inusuales, como la visión de luces brillantes o la percepción de un túnel. La hipoxia puede afectar específicamente al sistema límbico, una región del cerebro involucrada en las emociones y las experiencias sensoriales intensas. Esto podría contribuir a la aparición de experiencias emocionales intensas como la paz, el amor y la sensación de bienestar asociadas a las ECM. Durante una situación de hipoxia, algunas áreas del cerebro pueden mostrar una actividad neuronal sincrónica inusual, lo cual podría interpretarse por la persona que experimenta la ECM como una revisión de vida, o como encuentros con entidades espirituales. A pesar de todo lo que hemos dicho, destacar que, si bien la explicación de la falta de oxígeno en el cerebro es una hipótesis científica plausible, aún no se ha llegado a un consenso definitivo sobre este asunto.
La investigación continúa en este campo para comprender mejor estos fenómenos complejos y multifacéticos. Pero veamos ahora con un POC más de detalle qué es de lo que se trata la panoxia cerebral. Ya que hoy la ciencia nos ofrece grandes métodos para estudiar la actividad neuronal. Estos se agrupan en varias categorías como los registros electrofisiológicos, las imágenes de calcio y grabaciones de neuronas individuales, la estructura cortical, conectividad cerebral, funciones cognitivas y expresión génica. Una de las formas de estudiar el cerebro durante la panoxia es usando electrodos para registrar la actividad eléctrica de las neuronas en diferentes capas corticales. Estos dispositivos registran la actividad eléctrica de las neuronas en diferentes capas del cerebro, que pueden proporcionar información sobre cómo cambia la actividad neuronal durante la panoxia y la repercusión. Otra técnica es la imagen de calcio, que utiliza fluorescencia para mostrar la actividad neuronal. Con esta técnica, podemos ver cómo cambian los niveles de calcio en las neuronas durante la panoxia. En el complejo y fascinante mundo de la neurociencia, las técnicas de imagenología se erigen como poderosas aliadas para esclarecer los misterios del cerebro humano, especialmente en contextos críticos como la panoxia. Desde la microscopía de fluorescencia hasta la resonancia magnética funcional, fMRI, cada una aporta un vistazo distinto a cómo responden las estructuras cerebrales frente a condiciones extremas. La microscopía de fluorescencia, por ejemplo, revela cambios sutiles pero significativos en la actividad de calcio a lo largo de diversas capas corticales durante la panoxia. Este método detallado permite observar cómo las células nerviosas, incluso en los estratos más profundos del cerebro, ajustan sus patrones de actividad en respuesta a la privación de oxígeno. No menos impresionante es la capacidad de los microelectrodos para capturar la actividad de neuronas individuales en diferentes estratos corticales. Esta técnica de alta precisión proporciona una ventana única hacia la plasticidad neuronal bajo condiciones extremas, mostrando cómo las propiedades de disparo de las neuronas se modifican en tiempo real durante la panoxia. Para completar el panorama, la tinción histológica emerge como una herramienta indispensable. A través de esta técnica, los científicos pueden visualizar cambios en la morfología de las neuronas y la densidad de las conexiones sinápticas en la corteza cerebral. Este enfoque revela, a nivel microscópico, cómo las estructuras neuronales se reorganizan o se deterioran bajo condiciones de estrés metabólico severo. Por su parte, la resonancia magnética, MRI, ofrece una visión panorámica de la arquitectura cerebral con una resolución sin precedentes. Las imágenes detalladas obtenidas mediante MRI permiten explorar con minuciosidad la estructura tridimensional de la corteza cerebral, ofreciendo pistas sobre posibles cambios estructurales que podrían surgir durante la panoxia. Existen varios casos y ejemplos en la literatura médica donde se ha estudiado la panoxia cerebral, proporcionando insights valiosos sobre cómo afecta al cerebro y qué se puede hacer al respecto. Uno es el caso de estudio de la panoxia cerebral. En el ámbito médico, uno de los casos más conocidos y estudiados es el de pacientes que experimentan un paro cardíaco repentino y luego son tratados con técnicas de reanimación cardiopulmonar, RCP. Durante un paro cardíaco, el flujo sanguíneo al cerebro se detiene bruscamente, privando a las células cerebrales de oxígeno. Cuando ocurre un paro cardíaco, el cerebro puede comenzar a sufrir hipoxia cerebral en cuestión de minutos. La falta de oxígeno afecta rápidamente a las neuronas, y si la circulación sanguínea no se restaura rápidamente, pueden producirse daños permanentes en el cerebro. Los estudios han demostrado que el manejo rápido y efectivo de la reanimación cardiopulmonar puede mejorar significativamente las posibilidades de recuperación neurológica. Además, se utilizan técnicas avanzadas de monitoreo cerebral, como la electroencefalografía, EEG, y la resonancia magnética funcional, fMRI, para estudiar cómo cambia la actividad cerebral durante y después de la panoxia. Estos casos proporcionan valiosa información sobre los mecanismos subyacentes de la panoxia cerebral y cómo diferentes intervenciones médicas pueden influir en el pronóstico del paciente. Además, han contribuido al desarrollo de protocolos de manejo de emergencias para mejorar las tasas de supervivencia y minimizar el daño cerebral en situaciones críticas.
Este tipo de casos no solo ilustra la gravedad de la panoxia cerebral, sino que también subraya la importancia de la investigación continua y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para mejorar los resultados neurológicos en pacientes afectados por esta condición. Estas técnicas no solo permiten visualizar los efectos de la panoxia en el cerebro humano, sino que también ofrecen una plataforma invaluable para comprender mejor cómo el órgano más complejo del cuerpo se adapta y responde ante desafíos extremos. Este conocimiento no solo amplía nuestro entendimiento fundamental de la fisiología cerebral, sino que también abre nuevas vías para el desarrollo de intervenciones médicas más efectivas y personalizadas en situaciones críticas. En el intrincado estudio de cómo el cerebro enfrenta la panoxia, un desafío tan extremo como revelador, emergen herramientas avanzadas que iluminan los procesos neuronales con una claridad sin precedentes. La imagen de tenso-integridad de la difusión, DTI, una técnica de resonancia magnética, se erige como un faro que guía nuestra comprensión hacia las conexiones nerviosas. Al revelar las direcciones de las fibras nerviosas en el cerebro, la DTI permite trazar los cambios en la conectividad neuronal que se despliegan durante la panoxia. Esta capacidad de visualizar cómo las redes neuronales se reconfiguran frente a la privación de oxígeno proporciona una perspectiva crucial sobre cómo el cerebro adapta su estructura para sobrevivir bajo condiciones extremas. La magnetoencefalografía, MEG, capta los campos magnéticos generados por la actividad cerebral. Este método no invasivo nos brinda una ventana privilegiada para observar la sincronización de la actividad neuronal entre diferentes regiones cerebrales durante la panoxia. Es a través de la MEG que podemos discernir cómo las distintas áreas del cerebro coordinan sus esfuerzos para mantener funciones esenciales bajo un estrés metabólico severo. Las pruebas neuropsicológicas, por su parte, ofrecen una evaluación sistemática de las funciones cognitivas cruciales como la memoria, la atención y la función ejecutiva. Estas pruebas revelan con precisión los cambios en el funcionamiento mental que pueden surgir durante la panoxia, proporcionando así una comprensión detallada de cómo el estrés extremo puede afectar nuestras capacidades cognitivas fundamentales. Las imágenes funcionales del cerebro, ya sea mediante resonancia magnética funcional, fMRI, o tomografía por emisión de positrones, PET, nos permiten observar la actividad cerebral en tiempo real mientras el cerebro realiza tareas cognitivas específicas. Estas técnicas revelan cambios en la actividad regional del cerebro que están íntimamente ligados a diferentes funciones cognitivas durante la panoxia, proporcionando un mapa dinámico de cómo la actividad cerebral se adapta y responde en situaciones límite. Además, los avances en biología molecular, como los microarreglos de ADN y la secuenciación de ARN, nos brindan herramientas poderosas para explorar los cambios a nivel genético. Los microarreglos de ADN permiten medir la expresión de miles de genes simultáneamente, revelando patrones que pueden contribuir a la reorganización laminar de las actividades neocorticales durante la panoxia. Por otro lado, la secuenciación de ARN ofrece una mirada aún más profunda, permitiendo la medición precisa de la expresión de genes individuales que podrían estar involucrados en respuestas adaptativas del cerebro ante el estrés extremo. En conclusión, estas tecnologías no solo amplían nuestro entendimiento de cómo el cerebro humano se enfrenta a condiciones adversas como la panoxia, sino que también abren nuevas perspectivas para el desarrollo de estrategias terapéuticas más precisas y efectivas en situaciones críticas de salud neurológica. Son herramientas que nos invitan a descubrir, paso a paso, los intrincados mecanismos que sustentan nuestra capacidad más preciada, la mente. Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos ejemplos de los datos que se pueden recopilar sobre la reorganización laminar de las actividades neocorticales durante la panoxia. El apartado sobre la exploración de nuevas tecnologías y tendencias en el estudio de la panoxia cerebral puede ampliarse para incluir información detallada sobre tecnologías emergentes como la optogenética y la miniscopía de 2 fotones. La optogenética es una técnica avanzada que utiliza la luz para controlar selectivamente la actividad de neuronas específicas en el cerebro. En el contexto de la panoxia cerebral, la optogenética permite a los investigadores estudiar cómo las neuronas responden y se adaptan a la falta de oxígeno. Por ejemplo,
Se pueden inducir patrones de actividad neuronal específicos para simular condiciones de hipoxia y observar cómo afecta esto a la función cerebral en modelos animales. Esta técnica proporciona una comprensión más precisa y controlada de los mecanismos neuronales involucrados en la respuesta al estrés metabólico extremo. La miniscopía de 2 fotones es una técnica de imagenología que permite capturar imágenes de alta resolución de la actividad neuronal en tiempo real dentro del cerebro vivo. Durante la panoxia cerebral, esta técnica se utiliza para observar cómo cambia la actividad neuronal en diferentes capas corticales en respuesta a la falta de oxígeno. A diferencia de otras técnicas de imagenología, la miniscopía de 2 fotones proporciona imágenes detalladas a nivel celular, permitiendo a los investigadores estudiar la dinámica de las neuronas individuales y cómo se reorganizan bajo condiciones de estrés metabólico. Ambas tecnologías no solo están revolucionando el campo de la neurociencia al permitir un estudio más preciso y dinámico del cerebro en condiciones extremas, sino que también abren nuevas vías para entender los mecanismos subyacentes de la panoxia cerebral. Al integrar estos avances con métodos tradicionales como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la electroencefalografía, EEG, los investigadores pueden obtener una imagen más completa y detallada de cómo el cerebro humano responde y se adapta frente a desafíos críticos como la privación de oxígeno. El continuo desarrollo y aplicación de estas tecnologías prometen avanzar aún más en nuestra comprensión de la panoxia cerebral. Esto incluye la identificación de nuevos blancos terapéuticos, el desarrollo de intervenciones médicas más precisas y personalizadas, y la mejora en las estrategias de rehabilitación neuronal para pacientes afectados. Además, estas tecnologías tienen el potencial de transformar la forma en que se estudian y tratan otras condiciones neurológicas y neurodegenerativas en el futuro. Los métodos específicos que se utilizan variarán dependiendo de la pregunta de investigación específica que se esté abordando. Además de los métodos enumerados anteriormente, también hay una serie de nuevos métodos emergentes que se pueden utilizar para estudiar la reorganización laminar de las actividades neocorticales durante la panoxia. Estos métodos incluyen optogenética. La optogenética es una técnica que utiliza la luz para controlar la actividad de las neuronas. Esto se puede utilizar para estudiar cómo los cambios en la actividad neuronal en una capa cortical específica afectan la actividad en otras capas. Miniscopía de 2 fotones. La miniscopía de 2 fotones es una técnica de imagenología que permite obtener imágenes de alta resolución de la actividad neuronal en el cerebro vivo. Esto se puede utilizar para estudiar cómo cambia la actividad neuronal en diferentes capas corticales durante la panoxia en tiempo real. Estos nuevos métodos tienen el potencial de proporcionar nuevas y valiosas perspectivas sobre la reorganización laminar de las actividades neocorticales durante la panoxia. La correlación entre fenómenos como la visión de una luz al final del túnel y la panoxia cerebral puede ser interpretada desde una perspectiva neurofisiológica y científica, así. Durante la panoxia cerebral, que es la falta de oxígeno en el cerebro, las neuronas pueden experimentar cambios en su actividad debido al estrés metabólico extremo. Esto puede afectar la percepción sensorial y las funciones cognitivas, incluyendo la forma en que se procesan las experiencias visuales. La falta de oxígeno puede conducir a una actividad neuronal anómala. Se ha observado que en condiciones de hipoxia, las neuronas pueden disparar de manera sincronizada o en patrones inusuales, lo cual podría interpretarse subjetivamente como experiencias visuales intensas o inusuales, como la visión de luces brillantes o una luz al final de un túnel. La panoxia cerebral también puede afectar las respuestas neuroquímicas y emocionales del cerebro. La liberación de neurotransmisores y hormonas durante situaciones extremas puede influir en la percepción y en la interpretación de estímulos sensoriales, potencialmente dando lugar a experiencias vívidas y emocionales como la sensación de paz o encuentros con figuras espirituales. Aunque la relación exacta entre la panoxia cerebral y fenómenos como la visión del túnel aún está en debate y es objeto de investigación, estudios han documentado casos donde pacientes que experimentaron hipoxia reportaron experiencias cercanas a la muerte, incluyendo elementos como la luz al final del túnel.
La neurociencia continúa explorando cómo los cambios fisiológicos en el cerebro, durante la hipoxia, pueden influir en la percepción y en las experiencias subjetivas del individuo. En resumen, la correlación entre la panoxia cerebral y fenómenos perceptuales, como la visión de una luz al final del túnel, puede explicarse por los cambios neurofisiológicos y emocionales que ocurren en el cerebro durante situaciones de privación de oxígeno. Esta área de estudio es multidisciplinaria y combina elementos de neurociencia, psicología y espiritualidad para comprender mejor cómo el cerebro humano responde a condiciones extremas y cómo esto afecta la experiencia subjetiva del individuo. En la incansable búsqueda por desentrañar los misterios que rodean la respuesta del cerebro a condiciones extremas como la panoxia, los métodos de investigación evolucionan con el fin de iluminar cada vez más los intrincados mecanismos neuronales implicados. Si bien las técnicas establecidas como la resonancia magnética funcional y la microscopía de fluorescencia son pilares fundamentales, no podemos ignorar la relevancia creciente de innovaciones emergentes que prometen revolucionar nuestro entendimiento. Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte al canal, dejarnos tus comentarios y darnos un like. Hasta el próximo video programa.